Hola a todos. En esta ocasión les traemos una edición especial de Futuro Público. Con el think tank alemán Politics for Tomorrow y el Open Government Partnership estamos realizando conjuntamente 2 sesiones donde conversamos sobre la interacción entre el tema de gobierno abierto y la burocracia creativa. Esto en el marco del Festival de Burocracia Creativa, Creative Bureaucracy Festival, el cual es el evento de políticas públicas e innovación más grande e importante de Alemania y uno de los más importantes de Europa. Sí, en efecto, gracias Alberto. Para abordar estos temas de gobierno abierto y burocracia creativa, hemos puesto la mirada en Sudamérica y específicamente los casos de Argentina y Perú, donde líderes del sector público relacionados a estos temas nos contarán avances y retos en las políticas de gobierno abierto, así como nos van a conducir un poco sobre estas experiencias en temas clave de estructuras abiertas, transparencia, competencias transformacionales de los recursos humanos y colaboración. Para esta sesión tenemos a Carolina Cornejo de Argentina, del gobierno argentino, y a Oliver Rack de Alemania, del foro multiactor del Open Government Partnership y de Politics for Tomorrow. Esta sesión, vale la pena decir, se va a conducir en inglés y en español. Ustedes van a contar con subtítulos ya en el video. Entonces, bueno, esperamos que disfruten y que sea de su agrado. Bienvenidos, Carolina y Oliver. Thanks, Jorge, and great to meet you all. I'm Oliver, and also from Politics for Tomorrow, and from the Open Government Network, which is a civil society multi-stakeholder network supporting the German OGP processes and more in all topics of open government. Hola, José. Muchas gracias por sumarnos. Es un placer participar de este podcast y sobre todo de este festival para compartir la experiencia de gobierno abierto, también junto a Oliver y colegas de Alemania. To set it, in Germany we have a co-creation process along the design of the co-creation process just until the National Action Plan is adopted. After that, we don't have, until now, over the last 3 action plans, no co-creation. To think this further, are you facing similar problems to have a co-creation situation between the departments and the civil society after the national action plans have been adopted? And maybe this could be interesting to find out how can we create and how can we inject creativity to facilitate this time after the National Action Plan adoption. Sin duda, la participación en los procesos de gobierno abierto y de elaboración de los planes de acción tiene un pico en el momento de co-creación, en el momento de diseño de políticas. Creo que eso es algo que nos pasa en Argentina y que es extensivo también a lo que sucede en otros países. ¿Por qué? Porque hay una expectativa de poder instalar las demandas en la agenda pública. Entonces, es el momento de reconocer cuáles son los pedidos, las necesidades, las demandas, los requerimientos de la ciudadanía, de las organizaciones de sociedad civil. Sin duda, esos momentos son clave en términos de priorización y de delimitación de las iniciativas que van a formar parte de un plan de acción. Ahora bien, en el momento de implementación, es natural, por lo que hemos visto a lo largo de los últimos 4 planes de acción, que el interés, el compromiso, la participación en el seguimiento sea más reducida. Como gobierno, como Estado, creo que tenemos que ser creativos en poder identificar cuáles son las formas de involucrar. La participación es susceptible de incorporarse en todo el ciclo de una política pública, no solamente en el diseño, sino también en la implementación, en el monitoreo, en la evaluación, en la difusión. Entonces, un aspecto sustantivo para considerar durante la implementación de los planes de acción es qué rol puede tener la ciudadanía o las organizaciones en la implementación de esta iniciativa.
Esta iniciativa habilita canales para participar durante la implementación. ¿Qué tipo de canales? Muchas veces vemos reducida la participación a la idea de una audiencia pasiva que escucha. Lo que hemos hecho en Argentina fue incorporar mecanismos para que aquellas instituciones que lideran compromisos de gobierno abierto de los planes de acción, sea en términos de educación, en términos de justicia, en términos de parlamento abierto, puedan generar instancias para compartir los avances en la implementación de la acción. Bajo la forma de diálogos, incluso en pandemia de webinars, hemos generado instancias de reporte de compromisos en los que no se busca necesariamente compartir los avances en términos de cómo una iniciativa fue consensuada y cómo se implementó, sino pensar en una audiencia nueva, en una audiencia que quizás no participó del momento de diseño. Una audiencia que quiere conocer cómo surgió esa política, cuáles fueron los resultados alcanzados, cuáles fueron los retos y los desafíos, cuáles fueron los beneficios de implementar esa acción. Entonces, el desafío que tenemos por delante es ser creativos en cómo construir narrativas a partir de lo que inicialmente fueron compromisos de gobierno abierto. Porque hablamos de narrativas de cómo una política pública se implementa. Y parte de esa narrativa es entender que el público objetivo se va a ampliar y necesariamente si hablamos de un gobierno abierto tenemos que ampliarlo. Uno de los retos que tiene la agenda de gobierno abierto es poder hablar. Uno de los retos que tiene la agenda de gobierno abierto es poder hablar ampliamente, convocar a la comunidad, que la ciudadanía sepa lo que es un gobierno abierto, pero sobre todo que conozca cuáles son los canales para hablar con el Estado, para solicitar información al Estado, para preguntarle, para involucrarse, para incidir en la agenda pública. Entonces, en el momento de implementación de iniciativas, creo que una manera de involucrar es, por un lado, una manera de involucrar es generando instancias de participación que pueden ser a la vez instancias de rendición de cuentas, de interlocución, de preguntar a los funcionarios y las funcionarias qué acciones llevaron adelante, cómo, con qué recursos, qué cambiarían. Pero también una forma de involucrar es identificar puntos de entrada en esas políticas, porque quienes trabajamos en el sector público sabemos que debemos ser flexibles, pero aún así nos cuesta. Queremos seguir una planificación. Pensamos en los plazos, pensamos en los productos, pero también sabemos que en la práctica la coyuntura puede cambiar el rumbo de la política. Entonces, involucrar la participación durante la implementación de una política es también un modo de mejorar la política, de entender que lo que se diseñó quizás 2 años atrás necesita un ajuste. Entonces, una manera de fomentar la participación y el involucramiento en la implementación de un plan de acción es habilitar instancias de participación activa capaces de modificar la política y mejorarla. So this is also for sure interesting point and a challenge, the awareness for open government. So you're addressing the open government narratives, where a good narrative comes in to be created. And what are your experience in building open government narratives, addressing, let's say, parts of the population which aren't that tied to open government or to politics in general? What are the good, the cool, the interesting narratives for open government which has been created at Argentina? En términos de narrativas, creo que parte de construirlas responde a poder identificar qué aprendimos de las experiencias. Por ejemplo, en el marco de nuestro 4º Plan de Acción de Gobierno Abierto estamos llevando adelante un programa federal de gobierno abierto. Nos comprometimos a generar una iniciativa que involucrara a los niveles locales, a municipios y a provincias de Argentina en políticas de gobierno abierto. Y para generar un programa que resultara atractivo para esos distritos y atractivo para organizaciones de sociedad civil que nos pedían como gobierno nacional que involucremos a gobiernos locales y provinciales en compromisos de gobierno abierto. Para poder responder eso, tuvimos que llevar adelante consultas públicas, entrevistas, encuestas, diferentes instrumentos para recoger las opiniones.
para preguntar a esos distritos qué necesitaban del gobierno nacional en términos de gobierno abierto. ¿Qué obstáculos tenían en sus jurisdicciones para llevar adelante políticas de gobierno abierto? ¿Con quiénes interactuaban? Entonces, construir la narrativa de una reforma para nosotros resultó un proceso de, en primera instancia, escuchar a sus protagonistas. Poder escuchar qué necesitaban para poder también generar un programa efectivo. Entonces, durante 2020, un año de pandemia, de aislamiento, llevamos adelante consultas públicas, hicimos entrevistas en profundidad a actores que se desempeñan en el ámbito local, en el ámbito provincial, en universidades, porque también el desafío que teníamos era poder involucrar al sector académico. No podemos prescindir de políticas que sean viables, efectivas, documentables, creativas, si no involucramos también a otros actores con conocimientos específicos que tienen aportes para traer a la mesa de discusión. Llevamos adelante todos estos procesos de relevamiento y de escucha para poder diseñar un programa, y lo más interesante de esto es que la primera opción que consideramos cuando asumimos el compromiso de desarrollar un programa federal de gobierno abierto fue pensar la primera opción en llevar adelante un esquema similar al de la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel local. Es decir, incorporar compromisos diseñados participativamente entre un gobierno provincial o un gobierno local y la ciudadanía de organizaciones de sociedad civil. Y a partir de estas consultas que llevamos adelante, nos dimos cuenta que ese formato no iba a ser viable, que estábamos construyendo una narrativa desde la visión del gobierno nacional. Y justamente a partir de esas consultas, lo que surgió como necesidad o como un incentivo para participar fue el acceso a recursos, el acceso a asistencias técnicas del gobierno nacional, el acceso a redes, la articulación y la visibilidad con actores de otras regiones y de otros países. Y todos esos insumos nos dieron la pauta de cómo necesitábamos modificar este programa para ajustarlo a las demandas del territorio y de sus protagonistas. Entonces, la narrativa que tuvimos que construir, en ese sentido, fue cómo generamos una política que realmente sea atractiva para este territorio. Si nos piden recursos, si nos piden asistencias técnicas, bueno. Y si también observamos que los niveles de desarrollo de la agenda de gobierno abierto son dispares, no solo por el acceso a la tecnología, porque es accesoria, pero es una herramienta que facilita la comunicación y la interacción, nos dimos cuenta que más allá del acceso a la tecnología y a recursos, había disparidad de experiencias, había distritos con más experiencia o con más trayectoria en, por ejemplo, presupuesto participativo, mientras que otros tenían más experiencia en datos abiertos y portales de transparencia. Entonces, ¿cómo igualar la cancha? ¿Cómo fomentar el conocimiento y el aprendizaje en red, donde no es el actor nacional el que lleva el conocimiento a un actor local, sino que se construye en ambas direcciones, donde se intercambia? Entonces desarrollamos un programa que parte de una capacitación inicial en gobierno abierto, abierta, masiva para cualquier persona, que ya la han tomado más de 1.500 personas, y pasamos a una capacitación en metodologías del gobierno abierto. Yo ya sé lo que es gobierno abierto, ahora, ¿cómo implemento gobierno abierto? ¿Con qué herramientas? Y la base de esa capacitación fue el diseño de proyectos. Y nos pareció fundamental generar un curso de diseño de proyectos, porque son competencias básicas que deben tener quienes trabajan en el Estado. Lo vemos a nivel nacional y en nuestros planes de acción de gobierno abierto. Diseñamos compromisos que en la letra parecen claros y que son consensuados, pero que en la práctica no se implementan tal como fueron planificados. Entonces debemos rever el proceso de diseño, no solo para incorporar mejor la participación, sino para también poder generar proyectos que no respondan a una moda, sino que respondan a necesidades y a un problema. Tenemos que poder mostrar que el gobierno abierto es un medio para resolver problemas de agenda pública, problemas públicos, problemas que enfrenta la ciudadanía y problemas que enfrenta el propio Estado. Entonces, en este programa federal de gobierno abierto incorporamos un curso de metodología de proyectos exclusivo para representantes de gobiernos provinciales y locales. Y la apuesta fue esta tercera etapa, donde el gobierno nacional abre postulaciones a un concurso de proyectos de gobierno abierto que pueden presentar las jurisdicciones, basándose justamente en cómo puedo
generar un proyecto de respuesta? ¿Cómo puedo generar un proyecto de gobierno abierto que responda a una problemática de gestión local? Y si la problemática de gestión local tiene que ver, por ejemplo, con los temas de educación, con el acceso a la salud, con el transporte urbano, el objetivo es incorporar temas de agenda pública, transversalizar el enfoque de gobierno abierto en la gestión local, en donde a partir de los proyectos recibidos, concursados, un jurado los analizará, se seleccionarán 50 proyectos y esos 50 proyectos van a tener asistencia técnica, recursos y seguimiento del gobierno nacional, no solo de nuestra institución, sino en articulación con otras instituciones del Poder Ejecutivo Nacional y del Congreso Nacional que tienen experiencia y llevan adelante políticas de gobierno abierto desde sus instituciones. Entonces, este ejemplo me parece importante para dar cuenta, por un lado, de cómo la participación en el diseño de una política cambia totalmente la mirada de cómo se debe implementar un programa y qué se necesita, qué necesitan los protagonistas. En segundo lugar, me parece que es un ejemplo de cómo se construye una narrativa desde el territorio, del por qué gobierno abierto a nivel local. Y cuando escuchamos en esos cursos a representantes de gobiernos locales, cuando escuchamos en sus encuestas, en sus entrevistas lo que necesitaban, nos dimos cuenta que la narrativa para ir a llevar un programa de gobierno abierto tenía que reconocer lo que necesitaban. No podíamos llevar una narrativa de gobierno abierto es importante porque hay que ser transparente. Sobre todo en un año electoral, el desafío es construir narrativas para que los protagonistas se sientan interpelados a participar. Y esto aplica a nivel federal como aplica en las propias instituciones del Estado. Es importante identificar cuáles son los incentivos de las personas para participar, para involucrarse, para generar una política pública que sea aquella que responde a necesidades de agenda pública. Y en tercer lugar, este programa me parece interesante como un ejemplo que también muestra cómo pueden conjugarse distintos elementos en una política, cómo la capacitación en sí misma no es una política, o puede ser una política, pero que la capacitación va de la mano también del compromiso en accionar, en generar un proyecto, en implementarlo. Y sobre todo, un ejemplo de trabajar en red. Como decía antes, es una forma de trabajar articuladamente entre instituciones donde estamos todos a la par, donde se trabaja en red y se aprende de quienes llevaron adelante una experiencia, de quienes fallaron y de quienes la implementaron exitosamente. Very interesting points. How important is, in your opinion, the interplay between the civil society and the government in building narratives? How do you practice it? And have you a best practice in this? And which impact has it then to get in concrete actions? Which impact has the narrative, or how important is a narrative to get into concrete actions? Sin duda es muy importante la narrativa, como también la capacidad de incidencia. En Argentina el rol de la sociedad civil ha sido muy activo en el ingreso de Argentina a la Alianza para el Gobierno Abierto, pero también ha sido muy activo el rol durante el diseño y la implementación de los planes de acción. Y un aspecto clave en este sentido ha sido la creación de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, que es el foro multiactor en el que 4 instituciones de gobierno acuerdan con 4 organizaciones de sociedad civil, que son electas por un colectivo de organizaciones, el rumbo y los procesos y dinámicas y metodologías de elaboración y de implementación y seguimiento de planes de acción. Esta Mesa Nacional de Gobierno Abierto funcionó en modo piloto. Establecimos desde el Gobierno Nacional y con las organizaciones una dinámica de trabajo y en el marco de esa mesa, que no estaba formalizada por ninguna normativa, elaboramos un reglamento que partía de entender cómo funcionábamos mejor, con qué frecuencia nos reuníamos, cuál podía ser el alcance de las decisiones de ese espacio. Y esto me parece importante porque muchas veces se institucionalizan procesos antes de implementarlos. Y en nuestro caso nos resultó sumamente valioso atravesar un año de trabajo, redactar en conjunto las reglas de juego, consensuarlas y luego institucionalizarlas por una normativa. ¿Y qué nos permitió esa normativa? Nos permitió continuar y sostener ese espacio a lo largo de los años, incluyendo transiciones gubernamentales. Reglas de juego claras.
Y esta mesa nacional sin duda tiene diferentes competencias, diferentes visiones. Las visiones de sociedad civil son diferentes a las del Estado, pero creo que no solo hay una narrativa común, sino que en los momentos en los que puede haber disidencias, hay un canal y hay confianza para poder llevar los temas al espacio. Un ejemplo, durante la pandemia, cuando se implementó durante la pandemia una solicitud sostenida de datos sobre el alcance del COVID, sobre los casos, sobre los testeos, sobre la campaña de vacunación. Y fue esa mesa nacional la que recibió por parte de organizaciones de sociedad civil un pedido específico de articular trabajo con el Ministerio de Salud para poder abrir información, publicar datos abiertos, entre otros aspectos, sobre las vacunas aplicadas, para fortalecer la confianza que era fundamental en ese momento. Entonces, esta mesa de gobierno abierto sirvió para canalizar demandas al Estado, no solo a las instituciones participantes. Y creo que esto es algo importante de los espacios de gobierno abierto, poder ser interlocutores capaces de articular con otras instituciones del Estado, porque de eso se trata un Estado abierto. So, can you already observe that there is a positive impact, a positive influence by this from this relationship by open governments between civil society and the government in the ability of government for modernization? Is there a positive influence? Creo que son procesos que se dan en paralelo y a veces dialogan. Cuando hablamos de modernización pensamos en digitalización, sobre todo en agilismo, en creatividad, en estructuras dinámicas. Tiene que ver eso con una forma de nominar. Yo creo que el proceso de innovación, por ser un poco más amplia en entender la modernización, la digitalización, creo que el concepto de innovación cala no solo en las estructuras del Estado, sino también en las propias organizaciones. A lo largo de los años hemos visto cómo organizaciones que participan en los procesos de gobierno abierto han innovado, han ofrecido nuevas ideas, pero también han ofrecido nuevas tecnologías para llevar adelante proyectos. Entonces creo que la innovación o la modernización no es solo un proceso que se da dentro del sector público, sino que a lo largo de los años distintos tipos de organizaciones lo han incorporado. Y me parece importante también porque muchas veces existe el mito de que la innovación, la modernización, la creatividad, el agilismo son competencias del sector privado que forzadamente se busca llevar al sector público. Y creo que la pandemia y sus efectos en términos de cuidados, aislamiento, nos han permitido también dar cuenta de cómo necesitábamos ese agilismo, esa innovación y esa creatividad para poder organizar el trabajo. Equipos que muchas veces no se habían conocido presencialmente debieron conectarse y trabajar remotamente. Entonces, esto lo ha hecho el Estado, lo han hecho las organizaciones, lo ha hecho el sector privado, lo ha hecho la comunidad académica, la comunidad educativa. Entonces, innovar es parte de un proceso de transformación que se puede dar en cualquier momento, que no es propio de ningún actor. Y sí, sin duda, creo que la innovación y la creatividad también han ayudado a que en Argentina las reformas sean contenidas, pero sean sostenidas. Sobre todo, este proceso de diálogo entre gobierno y sociedad civil lo que ha permitido es generar escucha y participación. Eso no se traduce en políticas vinculantes, en decisiones vinculantes, pero sí se traduce en que hay una escucha, hay una empatía, y esa es la base para un gobierno abierto, como también para políticas públicas más legítimas y efectivas. I thank you very much for this atmospheric insights of the open government and the OGP processes in Argentina. I'm very, very grateful for that. And thanks, José, and thanks, Alberto. I give back to you now. Gracias, Oliver. Bueno, gracias a ambos por contribuir a ampliar la discusión sobre la evolución y los retos de la agenda del gobierno abierto en Argentina. Ojalá la sesión haya sido interesante para todos ustedes y esperamos que disfruten el resto de las sesiones del Creative Bureaucracy Festival de este año. Así que nada, muchas gracias por su atención y chao. Bueno, muchas gracias. Thank you very much. Y estamos Thank you too. conversando. Bye bye.